este café científico. Esto es una actividad que se enmarca dentro del programa de Avanzamos Contigo. Es una actividad organizada por el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con el Hospital del Mar y con la Fundación Quaes. La Fundación Quaes financia la Cátedra Quaes de Biomedicina y de Ingeniería Biomédica, que tiene como fin el promover el encuentro entre la sociedad, el ambiente académico, el científico y los profesionales de la sanidad. Es una organización sin ánimo de lucro y yo me siento orgulloso de ser el director de esta cátedra y de avalar este tipo de actividades. En el café científico de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Olga Valverde. La doctora Olga Valverde se licenció y se doctoró en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz. Posteriormente recibió un doctorado en Farmacología en la Universidad René Descartes, donde estuvo trabajando como postdoc hasta el año 98. Y desde ese año se incorporó a la Universidad Pompeu Fabra, nuestro departamento, como profesora en el grado de Biología y posteriormente también participando en la docencia de Medicina y de Ingeniería Biomédica. Imparte varias asignaturas, entre ellas neurobiología, es catedrática y dirige un grupo de investigación de neurobiología del comportamiento, en el que estudia las bases de los procesos activos, la depresión, el síndrome alcohólico fetal, enfermedades neuropsiquiátricas y comorbilidad neuropsiquiátrica. Sus trabajos de investigación han producido más de 130 artículos que están publicados en revistas internacionales. También tenemos el placer de contar con el doctor Miquel Félez. El doctor Miquel Félez se licenció y se doctoró en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona. Posteriormente trabajó en el servicio de neumología en el Tal Clinic. En el año 94 se incorporó al Hospital del Mar, donde es el responsable de la unidad multidisciplinaria de medicina del sueño del Mar de Samar. Su investigación se centra en la relación que existe entre las arritmias cardíacas y las apneas del sueño. Sus trabajos de investigación han producido más de 40 artículos publicados en revistas científicas. Hoy nos hablarán de las bases fisiológicas del sueño y de las alteraciones patológicas del sueño. Comenzará la doctora Olga Valverde y posteriormente continuará el doctor Miquel Félez. Lo que sí les pido es que todas las preguntas que vayan surgiendo lo hagan a través del chat. Posteriormente a las presentaciones entraremos en esa fase de diálogo para evitar colapsar la plataforma con los audios. Lo haremos a través del chat. Entonces todos ustedes tienen en la parte inferior derecha unos iconos. El primero es una viñeta. En esa viñeta, si la clican, es donde encontrarán el chat, donde podrán ir dejando sus preguntas. Posteriormente, María Carmen Cebrián, que es la organizadora de este evento, les irá dando paso a este turno de preguntas y respuestas. Bueno, y por mi parte nada más, muchas gracias por su asistencia y esperemos que todos disfrutemos de esta actividad. Por favor, Olga. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Muñoz. Buenas tardes, doctor Félez. Es para mí un placer estar hoy con todos ustedes compartiendo este café científico con vosotros. Voy a colgar la presentación. Ahora compartir. Ya me diréis si se ve. Ahora ya se ve, ¿verdad? Exacto. No. Perfecto. ¿Sí? Sí. No la veo. A ver, no la veo. Yo tengo todavía lo del café científico, compartir, a ver, ¿por qué no veo yo? Es que yo creo... Ahí Quizás está. todavía vemos la... Ya está. Ya está, perfecto. Ya está, ahora sí, ¿verdad? Vale, sí. Y ahora también he clicado en el puntero, ¿veis el puntero para empezar bien? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión, este café científico, sobre el sueño. Yo voy a comenzar hablando de lo que es la neurobiología del sueño, qué es el sueño, cuáles son las distintas fases del sueño que nos encontramos, cuál es su función y también cómo se regula desde el punto de vista neurobiológico. Y para empezar hablando del sueño,
es importante recordar que realmente el sueño aparece porque nuestro organismo, aquí hay un problemita con las diapositivas bueno, no pasa nada. Realmente tenemos que recordar que nosotros somos animales, somos seres humanos, pero somos animales que vivimos en un planeta que tiene una íntima relación con el Sol y que además nuestro planeta va a girar alrededor del Sol y también alrededor de sí mismo. Por tanto, la luz del Sol va a haber cambios en cuanto a cómo la luz del Sol incide sobre nuestro planeta y también sobre nuestra actividad biológica. Por tanto, nosotros somos individuos que vivimos, tenemos una actividad mayor durante el día y, por tanto, la luz del Sol provocará en nosotros una serie de modificaciones para activar nuestro cerebro y también nuestra actividad biológica. Durante la noche, en cambio, tendremos una disminución de esta actividad. Por tanto, la luz del Sol va a incidir en distintas áreas cerebrales, entre ellas, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, que se encuentra a nivel del hipotálamo, y también, por ejemplo, la glándula pineal. Luego, un poquito más adelante, hablaremos de estas dos estructuras y cómo van a ayudar a regular el sueño. Por tanto, podemos decir que el sueño es una conducta y que el sueño es una conducta cíclica. Por tanto, que va a ser una adaptación al hecho de vivir en el planeta Tierra. Y esta conducta se caracteriza porque existe un aumento del umbral sensorial y sensitivo, es decir, necesitamos que existan estímulos más intensos para poder dar respuesta a estos estímulos. Existe una disminución en general de la actividad, una actitud de reposo yacente, que puede ser en la cama, tumbado, o puede ser tomando una actitud de recogimiento, y existe una actividad específica que es soñar, ya que si soñamos cuando estamos despiertos, esto sería confabulación, no sería realmente un sueño. Es interesante también que pensemos que el sueño no es una falta de actividad, y algunas personas piensan que cuando estamos dormidos es como si estuviéramos digamos, sin actividad cerebral. No es cierto, no estamos ni en coma ni estamos anestesiados. Tenemos una actividad distinta a la que tenemos cuando estamos despiertos. Sin embargo, el sueño no es una conducta homogénea, sino que existen distintos estadios o fases del sueño que se pueden identificar. Y se pueden identificar, ahora vamos a ver cómo. Podemos identificar lo que llamamos el sueño no paradójico, que va del estadio 1 al 4, y el paradójico o sueño REM. Se llama REM, viene de la abreviatura de Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento rápido de los ojos. Por tanto, va a existir una alternancia de sueño REM y de sueño no REM a lo largo de una noche de sueño. Si lo representamos de una manera muy esquemática, aquí por ejemplo en esta imagen tendríamos A, quiere decir awake, de estar despierto, las distintas fases del sueño, y aquí cuando hay una rayita roja significa que estamos en sueño paradójico. Por tanto, como ven, el sueño paradójico se va a ir distribuyendo entre las otras fases del sueño a lo largo de una noche. ¿Cómo identificamos estos estadios, estas fases del sueño? Pues haciendo determinados registros en la persona que está dormida. Así que en un laboratorio de sueño nosotros podemos colocar electrodos a las personas y realizar 3 registros básicos. Por una parte, el electroencefalograma, como vemos aquí, la persona tiene una serie de electrodos en la cabeza para recoger actividad cerebral. El electrooculograma, por tanto, recogeremos actividad del movimiento de los ojos, como esta persona que tiene aquí unos electrodos, o este señor que lo tiene aquí cerca del ojo, y del electromiograma, que sería el registro de la actividad muscular. Los 3 registros conforman la polisomnigrafía. Adicionalmente, se pueden hacer otros registros como la tensión arterial, el consumo de oxígeno, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca. Estos otros registros acompañarían y serían complementarios al de la polisomnigrafía. Pero la polisomnigrafía ya nos va a poder indicar en qué fase del sueño estamos y si estamos despiertos o si estamos dormidos en un laboratorio de sueño. Por tanto, si nosotros analizamos las distintas fases del sueño, empezando por la vigilia, por el hecho de estar despierto, nos vamos a encontrar con 2 tipos de ondas en el electroencefalograma. Por una parte, principalmente las ondas alfa y las ondas beta.
Las ondas alfa, que aparecen cuando la persona está relajada, cuando no está haciendo una gran actividad cerebral, son ondas, como ven, todas muy uniformes, mientras que las ondas beta, fíjense que son todas muy irregulares, tienen una alta frecuencia, poca amplitud y son muy irregulares. Y son muy irregulares porque quiere decir que están recogiendo actividad de distintas zonas cerebrales y, por tanto, la actividad que recogen no es uniforme. Si tuviéramos una actividad uniforme, querría decir que estamos recogiendo la actividad de muy pocas células. Aquí estamos recogiendo actividad de una gran cantidad de células, o células nerviosas o neuronas. Por tanto, las ondas beta las registramos cuando la persona está activa, cuando está pensando, cuando está resolviendo un problema, cuando está activa intelectualmente. Bien, por tanto, podemos pasar de la fase de estar despierto, de la vigilia, al estadio 1. Y en este estadio 1 vamos a encontrarnos otros hallazgos en el electroencefalograma. Por una parte, la actividad teta, que ya no va a ser como la que encontrábamos en la vigilia, pero fíjense que también nos encontramos ondas alfa. Eso quiere decir que estamos todavía en el estadio 1, en un sueño superficial, en un sueño que, si despertáramos a la persona, podría decir que ella aún no se ha dormido. Es un estadio de transición. Avanzando al estadio 2, pues nos encontramos también actividad teta, ya no nos encontramos actividad alfa, y lo que sí nos encontramos son usos de sueños complejos K, que son otros hallazgos del electroencefalograma, en los cuales que significan que intentan mantener a la persona dormida. Por tanto, al final del estadio 2 nos encontraremos que la persona sí que está profundamente dormido y que si lo despertáramos, pues sí que ya tendría sensación de haber dormido. Después del estadio 2 nos encontramos con el estadio 3, ya pasamos a lo que llamamos sueño de ondas lentas. ¿Y por qué? Porque nos encontramos con estas ondas que son efectivamente ondas más lentas, de menos frecuencia, de mayor amplitud, que son las llamadas ondas delta. Estas ondas delta son características de los estadios 3 y 4 cuando la persona está profundamente dormida. Nos podemos encontrar también usos de sueño, pero lo más característico serían las ondas delta, que también aparece en el estadio 4. De hecho, la diferencia entre el estadio 3 y el estadio 4 es muy difícil de identificar, quizás la proporción de ondas delta, y si despertáramos a la persona en estos estadios, en el 3 o en el 4, estaría confuso, estaría aturdido, podría ser cuando nos despertamos y no sabemos muy bien dónde nos encontramos, quiere decir que hemos estado dormidos muy profundamente. A partir del estadio 4 o 3 aparece lo que llamamos sueño paradójico. ¿Y por qué los investigadores le llaman así? Porque fíjense, el hallazgo en el electroencefalograma aparecen estas ondas que, si se acuerdan de lo que vimos cuando estábamos en vigilia, son ondas beta, y las ondas beta son características de estar despierto y con gran actividad cortical. Por tanto, lo que nos está diciendo es que en este sueño, a pesar de que la persona está profundamente dormida, tiene una gran actividad en su cerebro. Tiene una gran actividad cortical y también aparece el movimiento rápido de los ojos. En el sueño paradójico, por tanto, también aparece este movimiento rápido de los ojos y aparecen otros hallazgos. Pueden aparecer ondas teta, las ondas beta, que son las mayoritarias. Aparece además una pérdida del tono muscular, por tanto el electromiograma se aplana y no vamos a ver contracción muscular, pero a pesar de que está dormido, sí que vamos a dar respuesta a estímulos significativos. Por tanto, vamos a estar en una especie de estado de vigilancia. Cuando estamos en sueño de ondas lentas es muy difícil despertarnos. Hace falta insistir mucho para despertar a la persona. En cambio, en el sueño paradójico nosotros podemos llamar a la persona por su nombre, o puede sonar el teléfono nuestro y nos despertaremos, o puede alguien llamarnos, alguien que sea próximo a nosotros, y estaremos atentos. Es decir, tenemos un estado de vigilancia mayor que en el sueño de ondas lentas. Y aparecen los sueños de estructura narrativa, es decir, los sueños que normalmente en algunas ocasiones recordamos. También, como consecuencia de este aumento de la actividad cerebral, hay un aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca y, por tanto, un elevado consumo de oxígeno, mientras que las neuronas que facilitan la actividad muscular están inhibidas, están sin funcionar. Por tanto, durante una noche de sueño nos vamos a encontrar distintas fases de sueño REM
y distintos episodios de sueño no REM, en distintos episodios durante una noche de sueño. Normalmente el sueño REM está precedido por un periodo de sueño de ondas lentas y seguido de un periodo refractario. Eso quiere decir que el sueño REM, los distintos episodios no se van a acumular, sino que van a estar separados normalmente por otras fases del sueño y normalmente precedidos por un sueño de ondas lentas. Estas serían las fases del sueño, pero fíjense que si analizamos la distribución del sueño a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, en el primer año de vida, la mayor parte de nuestro tiempo estamos dormidos. Y a partir de un año y progresivamente, la cantidad de sueño de la que disfrutamos va a ser cada vez menor. A los 20 años ya es significativamente menor que al año, pero a los 40, a los 50, pues ya dormimos muchas menos horas y conforme vamos avanzando en nuestra vida tenemos menos horas de sueño. Pero además, la distribución entre sueño REM y sueño no REM también va a variar y la mayor proporción de sueño REM la encontramos en el primer año de vida. Y de hecho ahora cuando veamos las funciones del sueño ya vamos a ver que realmente esto tiene un motivo, porque el sueño REM y el sueño no REM nos van a ayudar, por ejemplo, al desarrollo cerebral. Y por tanto, en estas épocas tempranas es cuando es más necesario que aparezcan más horas de sueño. Volveremos luego a esta imagen. También habíamos hablado que durante el sueño existe una actividad mental que es específica y esta actividad mental son los sueños, que se caracterizan básicamente porque a pesar de que tienen unas buenas imágenes normalmente visuales e incluso auditivas, nosotros podemos identificar sonidos, colores y formas perfectamente, pero las imágenes, la organización temporal es pobre. Y muchas veces nos da la impresión de que vamos muy rápido, muy lento y esta organización temporal no se adapta a lo que hacemos en la vida corriente. Podemos ver, analizando con el electroencefalograma o con neuroimagen, que las estructuras cerebrales que se ponen en marcha en las funciones que nosotros ponemos en marcha en un sueño están realmente activas. Por tanto, durante el sueño, nuestro cerebro está activo y está de alguna manera viviendo realmente estas imágenes o estos acontecimientos que nos permiten soñar. Aunque los sueños no siempre lo vamos a recordar, normalmente no los recordamos. Podemos identificar también dos tipos de sueño, el que aparece durante el sueño paradójico, sueño REM, que son estos sueños de estructura narrativa que por tanto cuentan una historia o que permiten identificar algún tipo de historia, pero también existen otros tipos de sueño, que serían los sueños que fundamentalmente aparecen durante el sueño de ondas lentas y que más bien hacen referencia pues, a una emoción, a un sentimiento, a algún pensamiento, y en este caso la estructura narrativa es deficiente, por tanto nos cuesta aquí contar el contenido del sueño. Sí es cierto que cuando nosotros despertamos, a menos que estemos en ese momento soñando, normalmente no nos acordamos de los sueños, podemos incluso decir que no he soñado nada, pero sí que puede que hayamos soñado durante a lo largo de la noche y que no lo recordemos, o que incluso en el momento en el que nos estamos despertando y que estamos empezando a recordar el sueño, pues aquel sueño se desvanezca. Y esto es porque estas memorias que se realizan, se desarrollan durante la fase del sueño, no se van a almacenar en las áreas corticales que nos sirven para almacenar la memoria. Por tanto, los sueños, como no se almacenan, después no lo podemos recuperar. Y nada más que podemos recuperar esta última parte si nosotros nos hemos despertado justamente cuando estábamos soñando. Por tanto, es normal también el olvidar los sueños, incluso pensar que no soñamos y que sí, que efectivamente hayamos tenido algún sueño durante la noche. ¿Qué funciones tiene el sueño? Bueno, lo que es muy importante es, por una parte, pensar que el sueño es una conducta necesaria, porque en biología no hay nada que se haga, digamos, para gastar energía. Es decir, si la conducta no es necesaria, desaparece. Y incluso lo que aprendemos, si no lo usamos, también desaparece. Por tanto, si nosotros dormimos es porque hace falta. Y aquí vamos a ver las funciones del sueño de ondas lentas diferenciados del sueño paradójico, porque realmente estas dos fases del sueño son diferentes entre sí en cuanto a su fisiología y en cuanto también a su función. En cuanto al sueño de ondas lentas, es una conducta adaptativa, por ejemplo, nos permite ahorrar energía, es flexible, es tan flexible que nosotros podemos adaptar nuestra pauta del sueño.
Y también fijaos si es necesario que, por ejemplo, los delfines, este es un ejemplo muy curioso, que normalmente viven en aguas de estuarios y por tanto hay muchos predadores, han desarrollado una manera de dormir, pero no perder la vigilancia y para ello duermen un hemisferio y después duermen otro hemisferio, pero mantienen el sueño. Por tanto, es una conducta necesaria, nos permite ahorrar energía. También existen cambios hormonales y regulaciones hormonales durante el sueño. La hormona de crecimiento, por ejemplo, se segrega durante el sueño y otras hormonas que también son necesarias, como el ACTH, la testosterona, en fin, otras hormonas también están reguladas durante el sueño. El sueño de ondas lentas también es un proceso restaurador y de hecho se han hecho estudios de privación de sueño tanto en humanos como en animales de laboratorio y sabemos que cuando nos privamos de sueño hay un deterioro de las funciones del pensamiento, de la memoria, incluso del estado de ánimo, aparecen distorsiones e incluso pueden llegar a aparecer alucinaciones. En el caso de los animales de laboratorio, cuando privamos a los animales de sueño, sobre todo los pequeños roedores, incluso pueden morir porque existe una alteración de la regulación de la temperatura corporal. Por tanto, esto sería otra de las funciones del sueño, que el sueño nos permite regular nuestra temperatura corporal y el sueño de ondas lentas también participa en el aprendizaje. Por tanto, es necesario para que realicemos algunos tipos de aprendizajes. El sueño paradójico o sueño REM tiene otras funciones. Por una parte, es un estado de vigilancia. Recordemos que durante una noche de sueño, el sueño paradójico aparece como incrustado dentro del resto del sueño. Y en esta fase de sueño REM nosotros sí que respondemos a estímulos significativos. Por tanto, es una cierta vigilancia para no perder la conexión con el exterior durante el tiempo que estamos durmiendo. También el sueño REM sirve para programar conductas típicas de la especie. ¿Y qué es esto? ¿Qué son las conductas típicas de la especie? Pues son aquellas conductas que nosotros vamos a realizar sin tenerlas que aprender de manera instintiva. Es decir, a nosotros nadie nos ha enseñado que si tenemos hambre y nos encontramos con una manzana, la cogeremos con la mano y la comeremos. Nosotros los humanos, por ejemplo, no llevamos la boca a los alimentos, sino utilizamos la mano para coger el alimento. Por ejemplo, o cómo pasar de andar a correr, o tantas otras conductas que si pensamos aparecen de formas instintivas y que realmente no las hemos aprendido. Pues bien, esto ocurre durante el sueño paradójico. En otras especies que no fuera la humana, por ejemplo, no sé, en los ciervos, pues instintivamente aprenden a evitar predadores, ¿no? Esto también sería una conducta instintiva. El sueño paradójico es muy útil en el desarrollo social y de hecho se ha visto que en niños y en personas en las cuales existen alteraciones neurológicas y neuropsiquiátricas puede aparecer alteraciones del sueño con mucha frecuencia. Y también, igual que en el sueño no REM, el sueño REM es importante para la consolidación y el aprendizaje. Así que vemos que tanto el sueño REM como el sueño no REM promueven el aprendizaje y los fenómenos neurobiológicos que acompañan al aprendizaje, lo que llamamos plasticidad cerebral. Pero la participación del sueño REM y del sueño no REM en el aprendizaje y la memoria es diferente. De hecho, el sueño no REM permite la consolidación de la memoria, mientras que el sueño REM permite la interacción entre distintas huellas de memoria que se han almacenado en nuestro cerebro. Por tanto, necesitamos las dos fases del sueño para tener un aprendizaje correcto. Y esto es muy importante porque nunca debemos, digamos, evitar dormir cuando necesitamos aprender cosas que son necesarias para nosotros. Existen muchos estudios que demuestran este hecho de que el sueño es necesario para el aprendizaje, incluso pequeñas sesiones de sueño en la cual aparezca tanto el sueño de ondas lentas como el sueño REM. Y ahora que sabemos que el sueño es muy importante en el aprendizaje, ya también podemos comprender mejor esta imagen y ver por qué la proporción de horas de sueño que nosotros tenemos cuando somos niños muy pequeños es mayor que la que tenemos cuando ya nos hacemos adultos. Por una parte, porque necesitamos aprender mucho más en esta primera fase y también porque nuestro cerebro está en desarrollo. Nuestro cerebro está en desarrollo no solo durante el periodo embrionario, sino también cuando nacemos, incluso hasta más allá
de la adolescencia, por tanto hasta los veintitantos nuestro cerebro está todavía en permanente maduración. Luego ya a partir de esta edad pues ya empezamos un poquito el declive y por tanto nuestra capacidad de dormir y nuestra necesidad de sueño es menor. Por tanto hasta aquí un poco lo que serían las funciones del sueño. Y ahora, ¿cómo vamos a regular el sueño? Y ahora aquí también nos vamos a encontrar que el sueño REM y el sueño no REM tienen regulaciones diferentes. Pero el inicio del sueño y de la regulación del sueño proviene de estas estructuras que yo había hablado al principio, del núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, de la glándula pineal, que también está por aquí, en la zona profunda del encéfalo, y es importante porque la luz y otros estímulos externos van a ser los que de alguna manera van a sincronizar los ritmos circadianos y por tanto van a hacer que nosotros tengamos una fase de actividad diurna y una fase de sueño. Por tanto, el hecho de que haya luz u oscuridad va a ser importante para empezar la vigilia o para empezar las fases del sueño. Hay distintas estructuras y distintos mecanismos de control neural en el sueño. Yo realmente voy a andar de puntillas por esta parte de la presentación. Voy a hablar un poquito, vamos a quedarnos con algunas estructuras importantes como el centro del sueño, que está aquí marcado en azul, que está en la zona anterior del cerebro, pero también existen otras zonas del cerebro como el tronco del encéfalo y por supuesto la zona cortical, que es muy importante en el desarrollo del sueño, el hipotálamo, y existen distintos neurotransmisores o mensajeros, que lo podemos llamar así, que van a proporcionar información para si nuestro cerebro está activo o no, si está más o menos activo y si estamos despiertos o estamos dormidos. Y van a ser actividades también cíclicas. Ahora vamos a ver un poquito cómo. En principio, cuando estamos despiertos, awake es despierto, el núcleo supraquiasmático que ha recibido la luz del sol y por tanto dice que estamos en fase de actividad, va a activar unas neuronas que se llaman las neuronas de orexinas, son unas neuronas que promueven actividad. Hay otras circunstancias que también pueden activar estas orexinas, por ejemplo, cuando tenemos hambre. Cuando estamos en una situación de que necesitamos comer. En esta situación no nos dormimos. O, por ejemplo, que tenemos una gran actividad social y que estamos muy contentos y muy activos. Esto va a promover que no nos durmamos aunque sea de noche, aunque no haya luz. A través de estimular las orexinas, y las orexinas a su vez estimularán las monoaminas que van a provocar pues actividad de la corteza, actividad cortical, actividad de nuestro cerebro. A la vez, estas monoaminas van a disminuir la actividad del centro del sueño. Pero cuando dormimos pasa lo contrario. El núcleo supraquiasmático no emite información de actividad. Existen otros mecanismos también que promueven que disminuya la actividad de las orexinas. Por tanto, al disminuir la actividad de las orexinas, disminuye la actividad también de las monoaminas y la actividad cortical disminuye. Por otra parte, el centro del sueño se activa y vamos a entrar en las primeras fases del sueño. ¿Por qué se caracterizan estas primeras fases del sueño? Pues muy esquemáticamente, pues porque aumenta la actividad de un mediador que es inhibitorio, que va a disminuir nuestra actividad cerebral, que es el GABA. El GABA en esta zona del centro del sueño va a promover que disminuya la actividad cerebral. Y va a disminuir también todos aquellos mensajeros que facilitaban la actividad cerebral. Esto ocurre al inicio del sueño y por tanto estamos en fase de sueño, digamos, de sueño no REM, en fase 1, en fase 2 y vamos a pasar también a fase 3, a fase 4. Cuando estamos en esta fase de sueño no REM hay un aumento del GABA y cada vez hay una disminución progresiva de las monoaminas que no estimulan nuestro cerebro. Muy bien. Pero recordemos que además de sueño no REM, teníamos también sueño REM. ¿Cómo se produce esta transición? Pues la transición a sueño REM ocurre porque las monoaminas ya no están presentes, están totalmente nulas, no se activan, pero vamos a tener una gran actividad de otro mensajero. Un mensajero que se llama la acetilcolina, que también está muy activo durante la vigilia. De ahí que durante el sueño REM
realmente nosotros tengamos una gran actividad cortical y recordemos aquellas ondas, las ondas beta, que indican que tenemos una gran actividad cortical. De hecho, algunos autores hablan de que el sueño REM y el sueño no REM se producen de manera cíclica. De alguna manera, cuando hay sueño REM, no podemos tener sueño no REM y viceversa. Cuando tenemos sueño REM, predomina la actividad colinérgica de la acetilcolina. Cuando tenemos sueño no REM, predomina la actividad monoaminérgica. Y por tanto, estas dos fases o estadios van a ir alternándose a lo largo de una noche de sueño, en función de cómo sea la dinámica de los neurotransmisores que se van a liberar, de los mediadores o los mensajeros que se van a liberar, predominando uno o predominando otro. Por tanto, vemos que el sueño REM, no REM, también es una actividad cíclica. Y existiría también otra transición, estamos dormidos y vamos a estar despiertos. En esta transición interviene de forma muy importante la actividad circadiana, de nuevo la luz del sol que activa nuestro núcleo supraquiasmático y empiezan a activarse también otra serie de mediadores que están activos durante la vigilia, la histamina, las orexinas, las monoaminas, la acetilcolina. Durante el tiempo en el que estamos despiertos tenemos monoaminas y acetilcolina más elevados. Recordemos que durante el sueño o bien predominaban unas o bien predominaban otras, haciendo la transición del sueño REM o no REM. ¿De acuerdo? Pues bien, eso sería la transición de estar dormido a estar despierto, y vuelvo a esta imagen para acabar recordando que cuando estamos dormidos nuestros centros del sueño están activos, nuestra actividad cortical en principio está más disminuida, mientras que cuando estamos despiertos las orexinas van a activar una serie de mensajeros que hacen que la actividad talámica y cortical esté muy activada y que en cambio el centro del sueño esté inhibido. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Le voy a dar el paso al doctor Félez y luego al final, si tenéis preguntas, pues lo podemos discutir con las diapositivas o como haga falta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Olga. Espera que cargo mi presentación ahora. A ver. Esta no es la mía. Ahora vemos la de Olga. Sí. ¿Cómo podemos...? ¿Tengo yo que hacer algo? Yo creo que directamente si Miquel comparte su... A ver, pongo compartir ahora. Sí. Sí. Vale, esta sí. Es que cuando clico... ¿Puede tardar un minutito a veces? A ver. Yo la veo aquí en un lateral, pero... A ver, ¿la estás compartiendo como archivo o como compartir la pantalla? La estoy compartiendo como archivo. A ver. Podemos probar, Olga, no sé si los que Yo en el lateral la ¿tienes estoy la viendo. opción de dejar de compartir, Olga, tu presentación? A ver... En el lateral, en las opciones. En el lateral. Vale, aquí... Donde la has compartido. Vale, mira, digo eliminar, bueno, eliminar, elimino el archivo y ya está, ya no está. Mi archivo ya no está. Vale, vamos, pues si vamos puedes probar a ver. ahora, Miquel. Ahora sí. Fantástico. Estos son los ya lo tenemos. Ahora sí. Muy bien. Y entonces el dedo este es el marcador, ¿no? Muy bien, sí, sí. ¿Se ve bien? Y me oís bien, ¿no? Sí, te oigo y te veo. Vale, perfecto.
Bueno, pues nada, agradeceros tanto a ti, Mari Carmen, como a Paco la invitación para participar en este café divulgativo de ciencia. Muy agradecido a Olga por la presentación que ha hecho, me ha ayudado a refrescar conceptos y a entender algunas cosas, o sea que también para mí ha sido útil. Yo creo que Olga os ha dejado a todos claro de que esto del sueño es un tema que ocupa muchas horas en nuestra vida, que puede llegar a ocupar entre el 25 y el 30% del tiempo total que vivimos. No es un tiempo perdido, es un tiempo que sirve para reposar, para recuperar energías, pero también, como ella muy bien ha explicado, nos sirve para consolidar conocimientos, para aprender aptitudes y para otras muchas cosas. O sea, no es un tiempo perdido en nuestra vida, sino que es un tiempo prescindible de nuestra vida. Y este es un concepto que creo que tenéis que tener claro todos, de que sin dormir no se puede vivir. Muy bien, pues yo os voy a hablar un poco de las enfermedades más frecuentes que estropean esta situación ideal que nos ha explicado Olga. O sea, qué patologías, qué enfermedades hacen que el sueño no sea todo lo que acabamos de comentar, no sirva para recuperar energía ni sirva para consolidar conocimientos y actitudes. Os he puesto aquí un índice un poco de las enfermedades que con más frecuencia vemos nosotros. Hay 5, hay más, pero estas son las que con diferencia son las más frecuentes. Os intentaré hablar con un poco más de detalle de las 3 primeras y si nos da tiempo también haremos algún comentario sobre las 2 últimas. Empezaremos por el síndrome de apneas-hipopneas del sueño. Es la enfermedad que realmente impulsó hace 30-35 años el desarrollo de laboratorios del sueño asistenciales en la mayoría de los hospitales que hoy en día conocemos. Es una patología muy prevalente que afecta alrededor del 5% de la población. Es una patología que se asocia con la pandemia no del COVID, sino la pandemia de obesidad que hace años que estamos viviendo, que corre paralelamente a ella. Su definición es la que os he puesto aquí arriba, son episodios recurrentes de limitación del paso de aire durante el sueño como consecuencia de una alteración anatómico-funcional de la vía aérea superior que conduce a su colapso. Estas oclusiones, estos cierres del aire, del paso del aire por la vía aérea superior, producen pequeños despertares continuos que hacen o forman la fisiopatología de la enfermedad. Como os comentaba al principio, se asocia mucho a la obesidad, pero también se asocia a alteraciones anatómico-funcionales de la vía aérea superior, como podéis ver en este caso, una boca en que hay un paladar blando muy bajo y 2 importantes amígdalas hipertrofiadas. Esta es la fisiopatología de la enfermedad. Normalmente cuando nos podemos a dormir, nosotros podemos respirar, nos entra aire tanto por la nariz como por la boca, pero en las apneas del sueño hay un cierre a nivel de orofaringe que ocluye el paso de aire a través de la vía aérea superior. Esta oclusión, si no se solventa, si no se arregla, si no se vuelve a abrir, podría ocasionar la muerte del paciente por asfixia, pero esto el organismo lo tiene ya resuelto y a través de pequeños microdespertares activa a la musculatura orofaríngea a este nivel que abren el paso aéreo, vuelve a normalizarse la situación. El problema es que esta situación puede producirse en una noche entre 300, 400, 500 veces las personas que tienen este problema.
Son 400, 500, 600 ocasiones en que nuestro cerebro deja de descansar en la situación idílica que nos comentaba Olga y tiene que despertarse para activar un grupo muscular aquí en la orofaringe. Los síntomas de las apneas del sueño son básicamente tres. La somnolencia diurna es el síntoma que aparece en todas aquellas enfermedades que alteran el sueño normal. Cuando se altera el sueño normal, tanto en las apneas del sueño como otras enfermedades, el síntoma que producen durante el día es una somnolencia excesiva. También estos pacientes se asocia o se les observa si se los observa durante la noche, son pacientes, muchos de ellos roncadores, y que incluso las personas que duermen con ellos les pueden llegar a observar estas pausas, estas apneas prolongadas mientras duermen. Es una enfermedad que no solo produce somnolencia, sino que se asocia a otras enfermedades, sobre todo cardiovasculares y cerebrovasculares. Así, el SAS se asocia a la aparición de hipertensión, sobre todo hipertensión de difícil control. Se asocia a la presencia de cardiopatía isquémica, angina de pecho o infarto de miocardio. Se asocia a la aparición de arritmias, sobre todo supraventriculares, frútula auricular y fibrilación auricular. Y también se asocia a la presencia de accidentes cerebrovasculares. La somnolencia no es una cosa baladí, sino que es una situación que también incrementa la presencia de accidentes laborales, domésticos y de tráfico. Nosotros la somnolencia la diferenciamos en dos tipos de forma un poco grosera. La somnolencia pasiva, que es la que podemos tener todos alguna vez cuando estamos haciendo algo que no requiere mucha atención y que pues, nos aburre, como puede ser leer o como puede ser ver la televisión. Esta somnolencia no tiene más trascendencia de que no nos permitirá ver o entender lo que estamos haciendo, pero no, este señor no corre ningún riesgo. En cambio, definimos la somnolencia activa, la que aparece cuando uno está trabajando, está conduciendo, está hablando, cuando uno está haciendo cosas que requieren nuestra atención, ¿no? En este caso, pues podéis imaginaros de que dormirnos trabajando o dormirnos conduciendo, pues no solo tiene la consecuencia del propio hecho de dormirse, sino los problemas de accidentabilidad que pueden generar. Como ha comentado la doctora Valverde, para diagnosticar este tipo de patologías, el SAS la más frecuente, pero también otras, nosotros utilizamos la polisomnografía. La polisomnografía es una técnica compleja en que, como ella muy bien ha explicado, medimos la actividad electroencefalográfica, la actividad electrooculográfica y la actividad electromiográfica aquí en el mentón, pero también medimos variables cardiorrespiratorias como los movimientos torácicos y abdominales, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, incluso con un sensor de posición, la posición del cuerpo durante la noche, ¿no? Es una prueba que, bueno, para ponerle todos estos sensores a un paciente, pues un técnico entrenado puede tardar entre 45 minutos y 1 hora, y luego nosotros los médicos, para interpretar el registro que se genera de esta prueba, pues podemos llegar a tardar también entre 60 minutos y hora y media para interpretar las 7 u 8 horas de registro que se genera. Quiero decir que es una prueba complicada y que no se hace a todo el mundo porque sí, sino cuando sospechamos que hay algún problema importante. ¿Cuál es el tratamiento de las apneas del sueño?
Bueno, pues como hemos dicho, si esto se asocia a la obesidad, pues tenemos que hacer cosas para que uno pierda peso, ¿eh? Una alimentación sana y ejercicio es hoy en día la combinación ideal para perder peso. Como lo de perder peso no se produce instantáneamente cuando diagnosticamos a un paciente, sino que puede tardar semanas o meses en producirse, pues mientras tanto utilizamos la CPAP. No sé si conocéis este aparato, es un aparato que hace también, bueno, pues paralelamente al desarrollo de los laboratorios del sueño, Sullivan en Australia inventó este tipo de aparatos que está específicamente diseñado para evitar que los pacientes que hacen apneas del sueño dejen de hacerlas, y por lo tanto no tengan estas repetidas oclusiones de la vía aérea superior y por lo tanto no tengan estos microdespertares que alteran el sueño normal. También cuando el problema, como os ponía al principio, cuando el problema es un problema anatómico, también colaboran con nosotros los otorrinolaringólogos haciendo operaciones que incrementan el paso de aire a nivel de orofaringe. La intervención más comúnmente empleada para esta patología se llama ubulopalatofaringoplastia y sus diferentes variantes que hay hoy en día. Muy bien, si dejamos ya el tema de las apneas del sueño, que es probablemente el más frecuente y el que más vemos nosotros, pasamos a otro grupo de patologías que son las alteraciones del ritmo circadiano. Como comentaba Olga, el sueño es una actividad cíclica, es una actividad que se inicia con la falta de luz y en principio acaba con la aparición de la luz. Esto pasa en los animales. Los humanos, más que la luz, tenemos una cosa que se llama despertador, que nos hace finalizar el sueño. Y además tenemos la facilidad para tener múltiples aparatos que simulan la luz diurna del sol. Todo esto hace que el ritmo circadiano normal del sueño se pueda alterar frecuentemente. La mayoría de nosotros tiene un ritmo de sueño en que viene a dormir desde las 11, 12 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana, pero hay alteraciones cada vez más frecuentes, como por ejemplo el retraso de fase, en el que nos vamos a dormir más tarde, dormimos completamente normales, con una calidad de sueño normal, con los 3 o 4 ciclos que la doctora Valverde nos comentaba, y sin ninguna apnea ni ningún despertar, pero dormimos de 4 de la mañana pero a 12, 1 del mediodía, y entonces nos despertamos. Claro, este tipo de conductas o este tipo de trastorno es difícil de llevar con la vida habitual, ¿no? Actualmente pues las clases comienzan a las 8 de la mañana, los trabajos también, y hay que estar despierto a esas horas. Este tipo de pacientes pues tienen esta alteración se encuentran muy bien a última hora de la noche, pero por la mañana les cuesta mucho despertarse e incluso después de despertarse tardan unas horas en estar al 100%. Este tipo de patología se ve muy frecuentemente hoy en día en adolescentes y gente joven. Se asocia muchísimo a la utilización de ordenadores, tablets, teléfonos móviles, televisores que producen una luz muy similar a la del sol e inhiben la aparición normal de sueño porque los utilizamos a cualquier hora del día. Además, como dormimos con ventanas y puertas cerradas, cuando el sol natural aparece no nos llega a nuestra habitación o a nuestra cama.
Esto aparece, como os decía, mucha gente joven y adolescentes, y también aparece también bastante, o lo vemos también bastante, en personas ya mayores que se han jubilado, que han abandonado los horarios de trabajo, que más o menos les fijaba unas costumbres, y igual que los adolescentes, pues empiezan a utilizar todo este tipo de aparatos que estimulan mucho la actividad cerebral, que inhiben la producción de melatonina y que hacen que nos vayamos a dormir mucho más tarde y nos despertemos mucho más tarde. Bueno, en la gente jubilada tiene poca trascendencia, pero como os decía inicialmente, en la gente joven, gente trabajadora, esto tiene mucha trascendencia, porque su ritmo de sueño va en contra de lo que habitualmente se requiere. Igual que el retraso de fase, también tenemos el avance de fase. Este es también relativamente frecuente. Es más llevadero desde el punto de vista de que es más fácil encajarlo con la rutina actual. Es gente que se va a dormir muy pronto y que se despierta también muy pronto. Nosotros a veces vemos pacientes como estos que nos vienen porque piensan que tienen insomnio, porque se despiertan a las 5 de la mañana y no hay manera ya de volver a dormirse. Bueno, en cuanto los interrogas un poco y ves que se acuestan a las 8 de la tarde, te das cuenta de que aquí lo único que hay es una alteración del ritmo circadiano, en este caso un avance de fase. Estos dos problemas son problemas frecuentes que vemos y están asociados al estilo de vida que tenemos hoy en día. Hay otras alteraciones más infrecuentes, como son el libercurso, es que cada día nos vamos a dormir a una hora y despertamos a una hora, con mucha variación, o el ritmo, el sueño irregular, en que nos vamos durmiendo frecuentemente durante el día. Este tipo de alteraciones del ritmo circadiano se confunde a veces con otra patología que nos da somnolencia durante el día, que es la narcolepsia. Hay otras situaciones todavía más evidentes en que la actividad humana altera el sueño. Los trabajos a turnos. Los trabajos a turnos son en sí mismo una enfermedad del sueño. Hay trabajadores que cada semana cambian el turno, que una semana trabajan de mañana, otra de tarde y otra de noche. Esto es terrible a medio y largo plazo. También existen los problemas de jet lag, los problemas de cambios de uso horario, ¿no? Cuando nos hacemos vuelos transoceánicos y salimos de día aquí y llegamos allí de día a pesar de haber pasado 8 o 10 horas volando. Este tipo de alteraciones, si se produce pocas veces al año, pues uno se adapta con facilidad, pero hay profesionales como pilotos o como auxiliares de vuelo que están cambiando de 3 veces cada semana, y esto también a la larga les puede ocasionar trastornos del sueño. También y en menor medida tenemos los cambios de horarios que se producen en las estaciones o con los cambios horarios artificiales como el que acabamos de tener hace pocas semanas. Esto hay gente que es propensa y le cuesta darse. Pero vamos, en general no hay problema porque son cambios que aparecen hasta ahora 2 veces al año y es probable que próximamente ya desaparezcan estos cambios horarios. ¿Cómo tratamos estos problemas del ritmo circadiano? Sobre todo los más frecuentes y los que nosotros podemos manejar mejor son los retrasos y adelantos de fase. Pues utilizamos 3 herramientas básicas. Uno, la higiene de sueño. O sea, la higiene de sueño, esto lo utilizamos siempre. ¿Y qué quiere decir higiene de sueño? Pues utilizar la rutina, irnos a dormir más o menos siempre a la misma hora y despertarnos más o menos siempre a la misma hora. Y esto
nos ayuda mucho a fijar ciertos horarios y a fijar ciertas rutinas. Cuando no es fácil hacerlo simplemente con consejos o con algún tipo de terapia conductual, pues tenemos que utilizar estas dos herramientas, la melatonina y la fototerapia. La melatonina es la hormona inductora de sueño, es una hormona que nos permite inducir el sueño y nos permite hacerlo más o menos cuando nosotros queremos. Y después la fototerapia. La fototerapia, como no podemos estar constantemente expuestos a la luz del sol, se han inventado diferentes aparatos, como estas gafas que producen una luz blanca intensa, que simulan la luz del sol. ¿Qué haríamos en un paciente que tiene un retraso de fase? O sea, aquel que se va a dormir, por ejemplo, a las 4 de la mañana y se despierta a las 12 del mediodía. Pues poco a poco lo que haríamos es darle melatonina 2 o 3 horas antes de lo que queremos que se acueste. Si queremos que se acueste pues, a las 12, pues le vamos a dar la melatonina sobre las 10 de la noche. Luego por la mañana lo vamos a despertar a la hora que nosotros queremos despertarlo y le vamos a poner durante un par de horas estas gafas que inhiben la melatonina y estimulan la actividad cerebral. Y al revés con los retrasos de fase, aunque ya os digo que en estos casos nosotros tenemos menos tendencia a tratarlo porque, bueno, no producen muchos trastornos en el día a día. El insomnio. El insomnio es la otra gran patología del sueño. Vamos, si le preguntas a un psiquiatra o a un psicólogo, pues te dirá que es la primera, ¿no? Para nosotros, que venimos un poco más del aparato respiratorio, pues no tanto, pero es la gran patología del sueño. Y precisamente, ¿qué es el insomnio? Pues la dificultad para dormir. La dificultad para dormir cuando deberíamos dormir. Es una enfermedad muy prevalente, de todas las que yo voy a hablar esta tarde es la más prevalente. Yo os he puesto aquí más de un 10% de la población tiene insomnio crónico, pero más de un 40 o 50% tiene en su vida momentos de insomnio, digamos, de corta duración. Es una enfermedad muy frecuente. Hay muchas clasificaciones para hablar del insomnio. Se puede hablar del insomnio agudo, aquel aparece durante unas pocas semanas o meses y claramente es a consecuencia de algo que ha pasado, algún factor estresante que nos ha impactado de forma importante. Y es un insomnio que una vez el factor estresante desaparece, pues también se normaliza y desaparece. Pero también está el insomnio crónico, que es el insomnio que después de una situación estresante persiste en el tiempo y no desaparece por sí mismo. Esto en cuanto a la cronología, ¿no? En cuanto a su presentación clínica, pues hay insomnios que podemos decir de inicio, de mantenimiento o global. ¿Cómo lo diferenciamos nosotros esto? Pues de inicio es aquel insomnio de que el paciente se va a dormir y le cuesta dormirse. Pero una vez se duerme, pues ya duerme las siguientes horas bien. El de mantenimiento es al revés. Se mete en la cama, se duerme rápidamente, pero luego a las 2 o 3 horas se despierta y ya le cuesta mucho dormirse. O está el global, que tiene los dos componentes. También hay, podemos clasificarlo como insomnio primario o el asociado a otras enfermedades. Yo os hablaré básicamente del primario. El asociado a otras enfermedades, pues el tratamiento es tratar la otra enfermedad, ¿no? Aparecen enfermedades graves, enfermedades que producen dolores y que estos dolores son nocturnos y que por lo tanto despiertan al paciente. Aparece en muchas enfermedades psiquiátricas, sobre todo la ansiedad y la depresión, y también aparece por toma de sustancias o fármacos estimulantes. Café, té, bebidas con cola y fármacos estimulantes pues pueden dar insomnio.
¿Cuáles son las consecuencias del insomnio? Pues las consecuencias del insomnio es todo lo que ha explicado la doctora Valverde, pues al revés. O sea, es la gente que no puede dormir de forma normal. Tienen un sueño no reparador. Como no han dormido bien por la noche, no han descansado por la noche, no han consolidado conceptos y aprendizaje durante la noche, pues tienen una mala calidad de vida, tienen un bajo rendimiento laboral, pues porque no han descansado, y como no han descansado no están con capacidad para rendir de forma laboral, tienen incremento de accidentes de todo, laborales, de tráfico, domésticos, por lo mismo, porque como no han descansado, como no han dormido bien, no han descansado y no están todo lo alerta que tienen que estar durante el día. Son gente irritables, porque toleran con dificultad los cambios, tienen dificultad para adaptarse a los cambios que el día a día nos propone. Si el insomnio persiste, bueno, tiene un riesgo incrementado de acabar en otras enfermedades pues, más graves, como es la ansiedad y la depresión. Y el insomnio también es curioso, que hay pacientes con insomnio que durante el día tienen somnolencia, o hay incluso pacientes con insomnio que durante el día es al revés, no tienen somnolencia, sino que tienen una hipervigilancia. ¿Cómo tratamos el insomnio? Pues no es fácil. De entrada, ya os digo que no es fácil de ser una enfermedad tan prevalente. Sobre todo el enfermo crónico, el insomnio crónico, el insomnio que lleva ya mucho tiempo consolidado y es difícil de tratar. El tratamiento más eficaz es tratar la causa. Y ahora os intentaré explicar esto de la causa del insomnio, ¿qué es? El insomnio crónico, en el fondo, no es más que una situación de miedo a irse a dormir. Esta situación de miedo a irse a dormir es porque en su experiencia el irse a dormir no es una condición agradable como puede ser para la mayoría de nosotros, sino que saben que van a una situación en que no lo van a pasar bien por la noche porque se van a despertar, porque van a estar dándole vueltas a la cabeza por mil situaciones, y esta situación de miedo a irse a dormir aún los activa más y los despierta más. Y esto es lo que hay que intentar romper. Esto es lo que hay que intentar romper con la terapia cognitivo-conductual. Hay que controlar todos los estímulos que nos pueden despertar. Hay que evitar que este tipo de pacientes pues vean la televisión, vean tablets o teléfonos móviles. No solo los vean, sino que hagan actividades interesantes, actividades estresantes con este tipo de aparatos. Hay que hacer ejercicios de relajación para que ocurra todo lo contrario, o sea, nos relajemos y aparezca el sueño normal. Y hay que hacer también restricción de tiempo en cama, que quiere decir que en la cama, si estamos despiertos, nos tenemos que levantar, no estar en la cama mucho tiempo despiertos, porque esto es lo que da la sensación de mala experiencia. Como os digo, es una terapia eficaz y duradera, pero es lenta de instaurar, es cara, porque no se puede hacer a grandes grupos a la vez, hay que hacerlo paciente por paciente. Y desgraciadamente es una terapia que está siendo muy difícil de implementar en nuestro sistema sanitario público. Por lo que en la mayoría de casos vamos al segundo grupo de tratamientos, que son los fármacos. Los fármacos para el insomnio tienen que tener dos características importantes. Tienen que ser aplicados por vía oral y tienen que ser de acción rápida y vida media.
La acción rápida nos facilita la inducción al sueño, y la vida media corta, que quiere decir que en sangre tienen que estar como máximo 5 o 6 horas, nos permiten que a la mañana siguiente, cuando uno se despierta, pues no tiene efectos del fármaco. Los dos fármacos o los dos grupos de fármacos que utilizamos con más frecuencia es la melatonina, como os he comentado antes, es una hormona natural. Una de las desventajas de la melatonina es que no es de acción rápida y hay que darla con antelación, pero bueno, funciona bien y ahora mismo es, digamos, el fármaco de primera línea en el tratamiento del insomnio. Y después están las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los fármacos que clásicamente más se han utilizado. Esto sí que hay, bueno, hay distintos fármacos, pero muchos de ellos cumplen estas acciones de acción muy rápida y eliminación también rápida de la sangre, y no tiene efectos secundarios al día siguiente. Nosotros utilizamos estos fármacos con el objetivo que os he comentado antes, para romper esta situación de alerta que muchos pacientes tienen cuando se dormir. Los pacientes con insomnio crónico que llevan meses o años durmiendo mal, cada vez que se van a la cama, pues la propia situación de irse a la cama aún los alerta más, los agita más y los despierta más. Bueno, nosotros utilizamos los fármacos para romper este círculo vicioso, y muchos pacientes, cuando empiezan a ver que con el fármaco duermen bien, dejan de tener estos problemas, pues nos permite romper este círculo, dejan de ver la cama y el dormir como un reto, sino que lo ven como lo vemos la mayoría de nosotros, como una cosa placentera, y poco a poco podemos ir disminuyendo la dosis del fármaco hasta conseguir que el paciente vuelva a dormir solo sin necesidad de fármacos. Vale, ahora dos pinceladas sobre otras dos enfermedades que también vemos mucho. Esto más que nada lo pongo como un poco de cultura general. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar del síndrome de piernas inquietas. Nosotros lo llamamos más técnicamente movimientos periódicos de piernas. Son movimientos espontáneos, involuntarios, repetitivos, estereotipados, sobre todo en extremidades inferiores, que se producen tanto de día como de noche, pero a nosotros los que nos importan son los que se producen de noche, porque al igual que las apneas que producen microdespertares, estos movimientos de piernas también pueden producir microdespertares y alterar la arquitectura del sueño. También es una enfermedad también bastante prevalente, alrededor del 5% de las personas lo tienen. Se asocia al metabolismo del hierro. Eso, es muy frecuente, por ejemplo, en mujeres embarazadas o en el posparto, en que tienen bajos los depósitos de hierro. Lo diagnosticamos mediante una historia clínica muy sugestiva, y lo confirmamos mediante una polisomnografía, que es el montaje que antes habéis visto tanto en la exposición de Valverde como la que yo os he puesto. El tratamiento es bastante eficaz. Si comprobamos de que hay una disminución de los depósitos de hierro, pues hay que tenerlos con hierro por vía oral. Y son muy eficaces los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos son los tratamientos también básicos del Parkinson, y en este caso nos funcionan muy bien. Al segundo día de dar tratamiento, los pacientes mejoran de manera notable. La única pega que tienen es que a lo largo del tiempo pueden llegar a perder eficacia y hay que cambiarlos o subir la dosis, pero bueno, nos permiten un manejo muy eficaz de este problema. Y por último, pues la narcolepsia también es una enfermedad que se conoce bastante como a nivel de la calle, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por
situaciones bruscas de hipersomnia diurna, muchas veces con pérdida de fuerza de las extremidades superiores e inferiores, lo que se llama cataplegia. También se caracteriza por una situación especial que es la parálisis de sueño. Esta es cuando empezamos a dormirnos, cuando estamos entrando en fase 1, estos pacientes tienen una sensación de imposibilidad de mover sus extremidades. También se asocia a alucinaciones. El diagnóstico, bueno, la causa es la ausencia de hipocretina en el líquido cefalorraquídeo. Es una enfermedad que tiene un componente genético y está ligado a unas adaptaciones del conjunto del HLA. Es rara, así como todas las demás, pues son enfermedades que acontecen en 2, 3, 4, 5, 10%. Aquí afecta solo a una parte muy baja de la población, a un 0,05%. El diagnóstico se basa también en como todo, en un interrogatorio, en una buena historia clínica, y nosotros la confirmamos con una polisomnografía y un test de latencia múltiple. Un test de latencia múltiple lo hacemos para registrar estos episodios de hipersomnia diurna que caracterizan a esta enfermedad. El tratamiento, no tenemos un tratamiento específico para la enfermedad, pero sí tenemos un tratamiento sintomático bastante eficaz. Aquí también nos ayuda mucho la higiene del sueño, también nos ayuda mucho el fijar los horarios, levantarnos siempre a la misma hora, acostarnos a la misma hora, tener una vida sana globalmente, programarse alguna siesta en momentos en que uno puede hacerlo, y de esa manera también evitamos que aparezcan siestas espontáneas, sino que las programamos nosotros. Y tenemos fármacos que lo que hacen es incrementar el nivel de vigilia del día. Y con esto, pues bueno, pues más o menos también son pacientes que pueden tener y hacer una vida bastante normal. Creo que ya estoy, que no tengo más cosas que explicaros, y por supuesto si ahora en la discusión se os plantea alguna duda o alguna otra patología, que hay más patologías del sueño, pero bueno, la charla era de 20-25 minutos y no podía extenderme mucho más. Si hay alguna otra duda, muy gustosamente os intentaré responder. Perfecto, muchísimas gracias, Miquel y Olga, por las presentaciones. Tenemos varias preguntas, así que si os parece vamos allá. Perdonadme, ¿cómo saco yo la presentación de aquí para si queremos vernos las caras o...? Del mismo modo que la has compartido, sí. Me parece que te tiene que dar una opción. No sé si lo puedo parar yo misma. Si lo puedes parar tú, te lo agradecería. Es más fácil. Perfecto, mira, ahora ya parece que ha desaparecido, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues si os parece, puedo leer la pregunta y quien prefiere contestarla. Algunas sí que está dirigida, pero otras no. Vale. En primer lugar, nos pregunta Montserrat sobre las personas que toman ansiolíticos y el efecto que tienen en cómo entramos en cada fase del sueño. Yo creo que Olga aquí nos podrá orientar más. Bueno, los ansiolíticos, como ha comentado el doctor Félez, realmente suelen ser benzodiazepina y por tanto tienen una actividad ansiolítica, una actividad relajante muscular y una actividad hipnótica. Normalmente lo que nos ayudan es a iniciar el sueño. Dependiendo también de cómo sea su vida media, pues tendrán una duración mayor o menor. Por tanto, aquellos ansiolíticos que puedan tener una vida media muy larga y que realmente, además de ansiolítica, tengan un efecto hipnótico, sí que podría alterarnos el sueño o inducirnos sueño, ya que los ansiolíticos se actúan a nivel de las benzodiazepinas, si son benzodiazepinas y por tanto actúan a nivel del GABA, nos van a facilitar el entrar en sueño, facilitándonos por tanto el dormir. Pero es cierto que
ahora hay muchos fármacos que son ansiolíticos con poca actividad hipnótica y normalmente los médicos intentan centrar el tratamiento en aquello que hace falta. Y a lo mejor la dosis o el tipo de benzodiazepina que se utiliza pues se intenta adaptar a la patología del paciente y, por tanto, intentar que no perturbe también el sueño. No sé en este caso qué ansiolítico sería, pero bueno, digamos que podría alterar el sueño, pero no siempre tendría por qué ser así. Muchas gracias, Olga. Vamos con la siguiente pregunta que viene de Luisa Rojas y ella plantea cómo se explica la sensación de estar en un estado de duermevela. Ay, Luisa, hola Luisa Rojas, ¿qué tal? A ver, yo pienso disculpa, que... Olga, si quieres, antes de que empieces con esta, nos ha especificado Montserrat que es diazepam. Respecto a la anterior pregunta, era diazepam. Como ansiolítico. Diazepam, pues yo creo que sí que tiene, dependiendo de la dosis, bastante efecto hipnótico, ¿no, doctor Félix? Yo creo que sí. Él trata pacientes, por tanto debe estar más familiarizado que esto, pero el diazepam en principio sí que es bastante hipnótico y por tanto pienso que como ansiolítico hay otros mejores que utilizar diazepam, pero pienso que esto lo debería consultar con su médico, mejor que al menos que conmigo. Y en el caso de la pregunta de Luisa, el duerme vela, pues sería más bien estar en fase 1 2 del sueño, es decir, estaríamos en un sueño superficial, todavía no habríamos pasado a un sueño de ondas lentas y tenemos esta sensación de que no dormimos. Normalmente cuando esto ocurre, porque a lo mejor nos despertamos a lo largo de la noche y parece que no nos dormimos, pero a lo mejor alguien nos dice, pues sí que te has dormido, y es eso, porque estamos en estas fases iniciales del sueño superficial. Las primeras fases del sueño son unas fases que todavía nos permiten un cierto grado de estar alerta, ¿no? De poder reaccionar ante ciertos estímulos y por eso todavía nos podemos dar cuenta de que algunas cosas pasan y otras no. Es esto, la transición entre la vigilia y el sueño. Muchas gracias. Tenemos a Iván que pregunta por qué algunos niños inferiores a un año duermen mal. Si es algún tipo de desarreglo en las fases del sueño o porque no tienen las fases que tiene un adulto. Perdona, no Bueno, entiendo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué los niños inferiores a un año, algunos duermen mal? Si es un desarreglo en las fases del sueño o porque no tienen las fases que tiene un adulto. Bueno, yo diría que los niños que tienen menos de un año no es que duerman mal, es que ellos siguen otros ciclos que no tienen que ver con los estímulos ambientales que tenemos nosotros. Y ellos siguen lo que se llama básicamente una actividad que se llama ciclo básico reposo-actividad y que dura como 3 o 4 horas. Es decir, los niños pequeños duermen, juegan, comen, juegan, duermen, hacen esto muchas veces a lo largo del día y de la noche. Todavía no tienen esta regulación que tenemos nosotros de sueño y vigilia perfectamente diferenciados. Y por tanto tienen pequeños episodios de sueño, luego comen, luego juegan y así durante 24 horas para desespero de los padres, pero es que esto es así y luego poco a poco empiezan a tomar una sincronía del sueño conforme van haciéndose más mayores, pero esto es totalmente normal. No es que duerman mal, duermen con un ritmo distinto al de los padres, ¿no? Ellos duermen bien, lo que pasa que su ritmo de sueño altera el ritmo convencional de los padres. Sí. Nos preguntan también sobre las personas que trabajan de noche. Miquel ya nos ha explicado sobre todo el tema de los turnos. Yo creo que aquí se referían a las personas que siempre hacen o sea, que hacen como a la inversa, ¿no? Pero que lo mantienen, no que sea turnos. No, el tema de los turnos es los cambios de turnos. Uh-huh. O sea, lo razonable es dormir de noche y trabajar de día. No es óptimo, pero bueno, se puede más o menos uno adaptar a trabajar siempre de noche y dormir siempre de día. Pero hay situaciones peores. Hay situaciones en las que uno trabaja una semana de mañana y otra semana de noche. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Además, sobre todo cuando son cambios rápidos, ¿no? Cuando son cambios en que el organismo no da tiempo a adaptarse a las nuevas circunstancias
ya uno te has adaptado a dormir de noche, te cambian a trabajar de noche, ¿no? Esto es un problema y es un problema cada vez más prevalente, ¿eh? No es una cosa rara, es una cosa muy frecuente. Yo siempre aconsejo cuando me preguntan a nivel laboral y si no hay más remedio, que hacer turnos, que los turnos sean prolongados, que uno pues haga un turno pues de un mes y al mes siguiente cambie o algo similar. Pero los cambios rápidos son totalmente desaconsejables. Nos pregunta Gemma Sparó, ¿por qué puede sentir mucho sueño al atardecer, hacia las 7, 8 de la tarde, pero después a la hora de ir a dormir nos sentimos totalmente desvelados y tenemos dificultad para dormir? ¿Qué edad tiene esta preguntante? 59. Bueno, pues entonces no. No, pero vamos a ver, dormimos de noche, pero hay un periodo durante el día que también es razonable y también hay una cierta cantidad de sueño que es después de comer. El periodo postpandrial, sobre todo el de la comida, es normal que tengamos sueño. Es más, nosotros pues recomendamos que si se puede hacer una siesta de 30 a 40 minutos después de comer, va muy bien para luego estar en mejores condiciones para hacer las actividades de la tarde. El problema es que si esta somnolencia nos hace hacer siestas muy prolongadas, claro, entonces ya si dormimos mucho por la tarde, luego estamos tan despiertos que llega la noche y no tenemos sueño. Entonces, si uno tenga somnolencia por la tarde, es normal y es razonable, sobre todo si ha madrugado mucho. Si puede complementar con un poco de siesta, perfecto, pero esta siesta que no sea excesiva. 30, 40 minutos sería lo máximo. En esta línia nos preguntava Francesc, en l'esquema fisiològic de son vigília lligat a la llum solar, com considerem la migdiada? Diuen que és recomanable. ¿Sempre? ¿Pot ser contraproduent? Bueno, es esto que decía el doctor Félix. Realmente en el ciclo sueño-vigilia hay diversos factores. Por una parte, el hecho, digamos, circadiano de que tenemos una fase de sueño y una fase de vigilia, pero también existen distintos periodos de actividad a lo largo del día. Y justamente después de comer es cuando se produce una disminución de la actividad. Si además hemos comido mucho, estamos un poco aburridos, estamos en un ambiente así oscurito y todo esto, esto propicia el sueño. Él dice que lo recomiendan, el doctor Félix dice que lo recomiendan. Yo siempre cuando me hacen esta pregunta digo, bueno, a quien le vaya bien, pues que duerma, haga ese sueñecito. Al que no le vaya bien, pues que no lo haga. Siempre y cuando efectivamente que sea cortito, que no sea estar 2 o 3 horas durmiendo, porque si luego nos cuesta trabajo dormir o dormimos poco por la noche, efectivamente el sueño que hacemos durante el día pues nos va a impedir que tengamos un sueño reparador por la noche. Pero sí, es digamos una disminución normal de la actividad, como que, bueno, igual que, no sé, cuando estamos atendiendo a algo, hay periodos en los que tenemos más atención y periodos en los que tenemos menos atención. Es por tanto normal. Vinculado, me parece, a las apneas, nos preguntan qué nos puede hacer sospechar de que sufrimos arritmias. A pesar de dormir con CPAP, ¿podemos seguir sufriendo arritmias? ¿Cómo se nota? Arritmias podemos tener por muchas causas. Las apneas es una de ellas, pero no es la única. Si nosotros tenemos arritmias por las apneas y tratamos las apneas con CPAP, pues sin lugar a dudas mejorarán las arritmias. Pero si hay otras causas, no. Entonces, la manera de saber si tenemos arritmias o no tenemos arritmias es con un Holter. Es con un electrocardiograma que nos pone y lo llevamos 24 horas durante un día y vemos si tenemos arritmias durante la noche, si tenemos durante el día, cuando las tenemos. En general, todas las variables fisiológicas cardiocirculatorias por la noche bajan, disminuyen.
disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la tensión arterial, disminuye la posibilidad de hacer arritmias. Entonces, si de noche nosotros observamos que no baja la presión arterial, que sube la frecuencia cardíaca, que tenemos arritmias, eso a los cardiólogos, ahora ya sí, hace años, les hace sospechar de que puedan tener apneas. Es un mecanismo, digamos, de retrofeedback. Al final ya todos sospechan, o sea, cuando algo pasa durante la noche, pues sobre todo los cardiólogos ya nos orientan hacia aquí. Vinculado a los tratamientos, nos pregunta Gemma también, si tomamos melatonina de manera regular, ¿podemos llegar a inhibir la función biológica de generar melatonina de manera natural? Bueno, nosotros utilizamos la melatonina, digamos, como el fármaco hipnótico más seguro. Y de hecho, por eso ahora mismo es la primera línea de tratamiento para el tema del insomnio. Pero como todos los fármacos, hay que tomarlos cuando está indicado y no tomarlo de forma crónica, porque sí, puede llegar a inhibir la producción natural de melatonina, por supuesto. Antonio Camacho nos comenta que ella se duerme pronto, pero solo 3 o 4 horas. ¿Si tendréis algún consejo para que pueda dormir más? Bueno, esto tendríamos que visitarla, porque no es normal, no es normal dormirse y despertarse a las 3 o 4 horas. Esto en mi presentación lo etiquetaríamos como insomnio de mantenimiento. No tiene problemas para dormirse, pero se despierta pronto y no puede dormirse. Bueno, habría que ver qué está pasando, pero no es normal. No es normal. Ingrid pregunta sobre efectos secundarios de los fármacos. Dice que no le solucionan el problema, sino que al día siguiente, se encuentra como mareada o drogada y muy cansada. Bueno, esta es una queja muy frecuente de los pacientes con insomnio. Los pacientes con insomnio son pacientes complicados. Son pacientes que les cuesta hacer el tratamiento que les prescribes. Y argumentan muchas excusas. He insistido que los fármacos que utilizamos, todos tienen una vida media muy corta y ninguno de ellos tiene ningún efecto al día siguiente. Ha salido en la conversación el diazepam. El diazepam es una benzodiazepina parecida al lorazepam o otros que utilizamos nosotros. Y el diazepam sí que tiene un efecto al día siguiente, que tiene una vida media de 8 o 10 horas. Pero los que utilizamos habitualmente hoy en día no tienen ningún efecto secundario. El que un paciente con insomnio que está tomando una benzodiazepina diga que a pesar de tomar la benzodiazepina se encuentra mal durante el día, nuestra interpretación es que aún no le estamos tratando bien el insomnio. Y todavía duerme poco y todavía se despierta pronto y todavía no tiene un sueño reparador, más que pensar de un efecto secundario persistente del fármaco. Montserrat nos pregunta por un trastorno, la catalepsia. La cataplegia. Uy, ella ha escrito catalepsia, pero no sé, supongo que será... Lo que es la cataplegia, que es un síntoma asociado a la narcolepsia. Es un síntoma en el cual perdemos el tono muscular, normalmente con emociones, más frecuentemente con emociones alegres, con buenas noticias. Pero también puede pasar cuando te dan un disgusto o te dan una mala noticia. Este es gente que eso le dices que le ha tocado algo y se cae al suelo. Bueno, pues esto es la cataplegia, y esto se asocia mucho a un tipo de narcolepsia. Nos preguntan por los trastornos del sueño en casos de autismo, concretamente de síndrome de Asperger, si suele estar relacionado o si en estos casos se recomienda tomar fármacos.
Yo no os puedo ayudar en esto porque es una enfermedad rara y que esto seguramente los pediatras tendrán más conocimiento que nosotros. Nosotros sí tenemos bastante conocimiento con el síndrome de Down. El síndrome de Down sí que se asocia a tener apneas con frecuencia porque tienen los dos factores de riesgo. Normalmente tienen tendencia a la obesidad y normalmente tienen también alteraciones anatómicas a nivel de la orofaringe. Y no es raro que los pacientes con síndrome de Down desde muy jovencitos tengan apneas. Pues tenemos alguna pregunta más, pero más o menos estamos ya acabando el tiempo. Si os parece, hacemos una última respecto a las apneas de sueño y obesidad. Aquí, más o menos la he respondido ya durante la presentación, pero preguntan específicamente por si se recomienda la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es el último recurso que tenemos para solucionar obesidades importantes, obesidades que llamamos mórbidas y que han fracasado los métodos tradicionales. Es un recurso, es tratar una enfermedad, la obesidad, produciendo otra, una mala absorción. Y juntando las dos, pues se equilibra una con la otra. Seleccionamos mucho a los pacientes a los que los sometemos, pero es muy eficaz como tratamiento para la obesidad. Sobre todo es muy eficaz en mantener su efecto a largo plazo. Hay muchos métodos para adelgazarnos y adelgazarnos 25 o 30 kilos, pero la cirugía bariátrica es la más eficaz en que esta pérdida de peso persista durante el tiempo. Muy bien. Pues más o menos hemos respondido todos los temas relacionados con las preguntas, de un modo u otro. Así que yo os querría volver a agradecer vuestra participación. Recordar que si todo va bien y no tenemos ningún problema técnico, colgaremos la sesión para que la puedan consultar las personas que no han podido acceder. Y nada, si queréis añadir cualquier cosa. Nada, que ha sido un placer. Muy bien, por aquí por el chat nos escriben varios participantes que ha sido muy didáctico y os agradece a todos las explicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por participar y muchas gracias a los asistentes por las preguntas. Indudablemente deberíamos estar más tiempo, pero imposible. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Gracias, adiós. Adiós. Adiós.